Hola amigos, estudiamos en el estudio de Sefirot, pero antes vamos a leer también un fragmento adicional del archivo llamado El enfoque del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, fragmento 4 de la carta 62 de Rabash. Fragmento 4. El trabajo principal del hombre es examinar la grandeza del Creador. Es decir, uno debe profundizar en los libros que hablan de la grandeza del Creador y mientras estudia, uno debe representarse a sí mismo en qué medida nuestros sabios, los Tanaim y Amoraim, sintieron la grandeza del Creador. Uno debe rezar al Creador para que ilumine, para que pueda sentir su grandeza, para poder someter su corazón y anularse ante el Creador, y no seguir las corrientes del mundo, que solo persigue la satisfacción de las pasiones bestiales, sino que el Creador abra sus ojos para que pueda dedicar toda su vida a la Torah y al trabajo. Y en todos tus caminos conócelo, es decir, incluso cuando se involucre en asuntos corporales, también será para el propósito de la Kedushá. Empecemos del punto 4 arriba, ¿no? Punto 3. Estamos en el punto 3, Historia de Sefirot, capítulo 2. Usamos las palabras del Aril, punto 3, el que tiene el libro en hebreo es en página 49, Memtet. Hay luz circundante, luz interna, vasija externa y vasija interna, tanto en círculos como en rectitud. Punto 3. Cada una de las sefirot de círculos tienen todas las características anteriores, es decir, luces y vasijas. La luz se divide en luz interna y luz circundante. Y la vasija se divide en externalidad e internalidad. Las 10 sefirot de rectitud en la imagen de Adam también tienen todas esas características. Punto 10, pequeña, abajo, que explica que el Kli se divide en externalidad e internalidad. Dice así, es decir, debido a que las luces se dividieron en luz interna y luz circundante, ahora hay dos tipos de recepción en la vasija. Ellos son la recepción dentro de la vasija y recepción en la externalidad de la vasija. La luz interna se recibe dentro de la vasija y la luz circundante que lo purifica de su grosor se considera recibido a través de la externalidad de la vasija, es decir, sin vestirse dentro de la vasija en absoluto. Esta división de la vasija en internalidad y externalidad se determina según el grosor y pureza de la vasija. Esto se debe a que solo su grosor es digno de recibir la luz interna, porque la vasija de recepción del emanado consiste principalmente de la cuarta fase. Sin embargo, las primeras tres fases no son aptas para recibir, pero hacen que aparezca la cuarta fase. Por esa razón, se considera que cada vasija tiene sus propias cuatro fases en la vasija, y la luz se recibe principalmente en la cuarta fase. Por eso se llama internalidad de la vasija y su interior, donde se encuentra la abundancia. Las tres fases que solo hacen que la cuarta fase se revele en la vasija y por sí mismas no son receptoras, se considera que giran alrededor de la cuarta fase desde afuera. Es como el espesor de la pared de una vasija corpórea que consta de 4 cáscaras, una rodeando a la otra. Todo se recibe solo en el interior de la vasija, es decir,
en la costra interior, mientras que las otras 3 cáscaras de las paredes de la vasija solo refuerzan o sostienen la cáscara interior para que tenga la fuerza para tolerar el llenado que hay en ella. Debemos entender la espiritualidad de la misma manera, es decir, que la cuarta fase es la fase principal que contiene la abundancia en la vasija. Las primeras 3 fases son las razones de la revelación de todo el poder de la cuarta fase, hasta que ella sea adecuada para sostener la abundancia, mientras que por sí mismas no están calificadas para recibir la luz interna. Se llama externalidad de la vasija porque están excluidas de recibir la luz interna. La fase 3 es la externalidad de la cuarta fase. La fase 2 es la externalidad de la fase 3. La primera fase es la externalidad de la fase 2 y rodea todas las demás fases. Fuera de todas ellas hay otra fase externa sin grosor que es la raíz de las 4 fases en la vasija. Debes saber que esta fase totalmente pura es la vasija de recepción de la luz circundante. La razón de esto es que su maravillosa pureza le permite recibir la iluminación de la luz circundante, aunque viene de lejos. Ahora aprendimos sobre la división de la vasija. Su internalidad significa que su fase más gruesa, es decir, la cuarta fase en la vasija, recibe la luz interna, y su externalidad, es decir, su estado más puro de la vasija, es decir, la fase raíz de la vasija, que recibe luz circundante desde lejos. Tampoco deberíamos preguntarnos por qué la cuarta fase no es digna de recibir debido al poder de la restricción y la pantalla en ella, ya que solo nos ocupamos de la luz retornante que se eleva desde la cuarta fase. Kiev 1. Раф, вот как раз вот это вот в конце его приписка, что пусть тебя это не смущает, но ведь мы же al final, что в стадию Далит как раз ты ничего не получаешь, а как раз в предыдущие 3. А тут он говорит, что наоборот. Antes decimos que solo reciben las 3 anteriores y ahora dice al revés, que solo en la última. Ahora dice, nosotros recibimos en todas las fases. La pregunta es dónde lo sentimos y dónde podemos reaccionar. Todas las fases están llenas con luz. La pregunta es que nosotros decimos por parte del Kli. Ese es todo el asunto. Petach Tikva 35. Porque las 3 primeras fases no son dignas de recibir y son los que provocan que se revele la cuarta fase. Rabbi dice, no tienen suficiente carencia. Deseo. El deseo no se reveló a sí mismo de forma completa, entera. Por eso no pueden recibir. No hay fuerza del deseo. Todo depende de la fuerza del deseo. Adelante. Las palabras del Ari. La luz de círculos es la luz de Nefesh. 4. La luz de círculos es la luz de Nefesh y la luz de rectitud es la luz de Ruach. El círculo se emanó primero y la rectitud después. La diferencia entre los círculos y rectitud se relaciona con el hecho que las 10 sefirot de círculos se consideran luz de Nefesh, tienen luz interna y luz circundante, interior y exterior. Consisten en 10 sefirot de las vasijas, cada uno compuesto por internalidad y externalidad. También hay 10 sefirot de las luces, donde cada luz consta de luz interna y luz circundante. Sin embargo, las 10 sefirot de rectitud se consideran la luz llamada luz de Ruach, que es un grado más alto que el grado de Nefesh. Ellas también consisten de luz interna y luz circundante, y también tienen 10 sefirot de
vasijas y en cada uno de ellos hay internalidad y externalidad. Obviamente el Nefesh se emanó primero y el Ruach después. Otra vez, punto 4, las palabras del Ari. La luz de círculos es la luz de Nefesh y la luz de rectitud es la luz de Ruach. Al principio se emanaron los círculos y después la rectitud. Punto 4. La diferencia que hay entre los círculos y la rectitud se relaciona con el hecho de que las 10 sefirot de círculos se consideran la luz de Nefesh, tienen luz interna y luz circundante, interior y exterior. Consisten en 10 sefirot de las vasijas, cada uno compuesto por internalidad y externalidad. También hay 10 sefirot de las luces, donde cada luz consta de luz interna y luz circundante. Sin embargo, las 10 sefirot de rectitud se consideran la luz llamada luz de Ruach, que es un grado más alto que el grado de Nefesh. Ellos también consisten de luz interna y luz circundante. También tienen 10 sefirot de vasijas, en cada uno de los cuales hay internalidad y externalidad. Obviamente el Nefesh se emanó primero y el Ruach después. ¿Dónde estamos? Abajo el punto 20 de Opnimi o preguntas. Bueno, aprendamos un poco. Quizás van a entender de Baal HaSulam. Punto 20 pequeña abajo explica que las 10 sefirot de Nigulim se llama la luz de Nefesh. Todas las sefirot que solo pueden recibir luces y no tienen la capacidad de otorgar a otros, la luz en ellas se denomina luz de Nefesh. Ya se ha explicado que toda la luz en círculos debe ser recibida de la luz de línea. La razón es que la luz superior no puede conectarse con las vasijas excepto por un zivug con la pantalla que eleva la luz retornante. Esto es porque esta luz retornante conecta la luz con las vasijas. En consecuencia, la luz superior no se conecta con las vasijas que no tienen esa pantalla y no pueden otorgar a otros de arriba hacia abajo. En cambio, solo pueden recibir la luz del grado anterior, de abajo hacia arriba, para su propia vitalidad. Esta luz se llama luz de Nefesh. Por lo tanto, debido a que no hay pantalla en la vasija de círculos, la luz superior no puede conectarse con ellos y deben recibir la luz de la línea. Pero incluso eso es para su mero sustento y no para otorgar. Por esta razón, la luz en los círculos se llama luz de Nefesh. Adelante. Punto 30. Explica la luz llamada Ruach. Se considera que las 10 sefirot de Ruach son otorgantes. Por esta razón, la luz de Ruach se denomina como la luz masculina, que significa que otorga. Sin embargo, las 10 sefirot de Nefesh se llaman luz femenina, lo que significa que recibe y no puede otorgar. Por esa razón, las 10 sefirot de la luz de línea se consideran 10 sefirot de Ruach, lo que indica que se las considera luz masculina, es decir, otorgante. Como hemos explicado anteriormente, el Ruach se considera más alto que el Nefesh porque otorga al Nefesh. Bulgaria. Рав, не очень понятно, что такое кли, которое получает Ор-Макиф без авиют. ¿Cuál es el clic que recibe la luz circundante sin aviut, sin grosor? Rav, el clic que recibe la luz circundante
y Kli que recibe de luz interna. Todo depende de la forma del Kli. Si el Kli está sin masaj, entonces puede recibir circundantes. El Kli que tiene masaj recibe de acuerdo al masaj y recibe luz interna. Kiev 1. Тут не очень понятно вообще, как связаны вот Келим и Гулим и Йошер с внутренним и с внешним. No queda claro cuál es la relación entre las vasijas de círculos y rectitud y las vasijas internas y externas. Vasijas de círculos no tienen pantallas y reciben de lo que se les otorga. Son vasijas pasivas. Por eso la luz que se propaga en ellos se llama luz femenina. Los kelim de rectitud son vasijas activas que extienden la luz, que otorgan. Por eso la luz que se expande en ellos se llama luz masculina. Hay una relación entre ellos. Dice, uno otorga al otro. Se expanden así. Luz de rectitud, luz de círculos. Luz de rectitud, luz de círculos. Hace falta ambos. Vasijas de círculos son vasijas que tienen... Es como un depósito. Hay muchos discernimientos y estos discernimientos lentamente se van aclarando y se suman al Kli de rectitud, al otorgamiento. Y entonces con eso nosotros ascendemos, nos conectamos, nos despertamos. A partir de los Kelim de círculos nos volvemos más y más Kli de rectitud. Moscú 3. Спасибо. Здесь написано, что свет руах относительно света нефеш, он дающий и мужской. Está escrito que la luz de ruach con respecto a la luz de nefesh otorga y es masculina. ¿Qué es lo que se puede hacer para entender y captar esto? Dice, la luz de nefesh se expande solo cuando tenés restricción y de forma pasiva, pero la luz de ruach es luz que vos tenés que estar con restricción y pantalla de la primera fase y entonces vos otorgas. Por eso todos los kelim nosotros lo dividimos en masculino y femenino. Femenino que no tiene masaj, masculino que tiene masaj. Y así entre ellos se conectan y operan. La femenina porta el deseo y el masculino porta el otorgamiento. Скажите, это касается вот только вот этой части рух относительно нефиш или любой более высокий свет? ¿Esta es la relación de ruach con nefesh o el superior es el masculino que otorga? ¿Es una regla universal? Dice sí. Correcto. Moscú 7. Доброе утро, Раф. Надеюсь, уместный вопрос. Вот тут Баль-Салам пишет, что свет Игулим... Баль-Салам escribe Тогда получается Малхут мира... que la luz de Igulim es nefesh. Свет нефиш, а все потом... Recibe la luz de nefesh. Se llama nefesh por la forma de la luz que se expande en ella. Puede ser una luz muy grande. Puede ser una luz muy grande para el fin de la corrección, pero si no se expande a través de la presión, entonces se llama nefesh, nefishá. Pero es la luz de Ensof. Digamos, la luz de Ensof que se encuentra en todos lados, puede llamar la luz de nefesh. Pero es de Ensof. Pero por parte de su acción es la luz de nefesh. Ну так
у Малхут мира бесконечности же не было никакого преодоления, ни экрана. Получается, она получала, огромный, но это свет нефиш, а все потом это... Malhut Ensof no tiene masaj, recibe una tremenda luz, pero es nefesh. Todas estas luces salen de la misma luz que llenó Malhut Ensof. Hay diferencia de lo que hay en ese lugar y hasta cuánto que esa luz actúa. Puede ser grande, pero actúa como nefesh. Puede ser una luz muy pequeña, puede ser ruach o neshama haya ejida. No importa, habla de la acción. De cuanto que estas luces son activadas a través del deseo. Tachtikva 14. Еще, да. У нас тут тоже такое выяснение произошло сейчас. Вот мы, когда читали, получается, что Игулим, это как мы учим, получающий килим, а Йошер отдающий. Círculos son vasijas que reciben y rectitud son vasijas de otorgamiento. Decíamos que el hombre fue creado primero, después la mujer, eso tiene que ver con la ruptura. Pero si yo no quiero confundirme, lo que ustedes dicen ahí. Vean lo que él escribe. Y después ordenen todo eso en una estructura. O sea, primero los hombres, después las mujeres, femenino, masculino. Bueno, eso van a empezar a construir cosas que no son reales. No es correcto relacionarse así. Ustedes quieren corporalizar de todo lo que hablamos. Tikva 14. עשר הספירות ביושר נקראים הזכר, והעשר ספירות בעיגולים הם הנקבה שהם מקבלים ממנו. Rectitud es masculino y círculos es que recibe de él. ¿Acaso es un ejemplo de la anulación al superior que anhela a asemejarse a él? כי אנחנו מדברים על העיגולים כמו יחס הבורא לנברא. Hablamos de la relación del creador hacia la criatura. Rabbi dice, siempre hablamos de la potencia, de la anulación del clic, que es deseo de recibir, con respecto a la luz, que es el deseo de otorgar. Por eso hablamos de todo tipo de discernimientos. Y los círculos no es una anulación ante la rectitud. Rabbi dice, no, los círculos son previos a la rectitud. Acá la rectitud es quien otorga. Rabbi dice, la rectitud que sale como resultado de los círculos es quien otorga, porque había restricción y después de la restricción se puede llenar los círculos a través de la línea. ¿El creador recibe de la criatura? ¿Puede decir algo así? Dice, sí, por supuesto. Incluso se anula ante él. Rabbi dice, ¿sí? ¿Cuál es la renovación? El creador quiere depender de la criatura. ¿Es un ejemplo de anulación? Rabbi dice, sí, por supuesto, tiene que llegar a equivalencia de forma. Si la criatura tiene que llegar al grado del creador, ¿cómo puede ser de otra forma? Bueno, ojalá que podamos también anular como él. Bueno, Rabbi, eso te lo dejo para vos. הרגשת סבל
שוב שי, לא שמעו. האם אור פנימי זה הרגשת תענוג ואור מקיף זה הרגשת סבל? La luz interna es placer y la luz circundante es sufrimiento. Rav dice, yo no diría eso. No se trata de la sensación misma, sino al propósito. ¿A qué me siento atraído? ¿Qué quiero que suceda? Por eso, sufrimiento y placer reciben discernimientos diferentes. Puede ser que yo sufra en mis vasijas, en el deseo mismo, pero por encima del deseo de recibir yo disfruto. Me lleno de placer. מ-USA, לגבי המילים שאנחנו קוראים, האם אני צריך לחפש את המילים האלה בתוכי, או במרחב המשותף בינינו? ¿Acaso tengo que buscar las palabras dentro mío, lo que leemos, o en el espacio en común? A veces de esta forma no me traigas preguntas. Las preguntas tienen que ser muy claras. Repetí. ¿Qué están preguntando? ¿Acaso tenemos que buscar esas palabras que estamos leyendo dentro mío o en el espacio en común? A veces yo no entiendo buscar las palabras dentro mío. ¿Qué son las palabras que están en el espacio entre nosotros? Eso no se entiende. Quizás la traducción no es exacto. שאלה הבאה מ-USA, מה יכול אדם לעשות אם הוא מתנתק מהעבודה הפנימית במהלך הלימוד? ¿Qué hacer cuando nos conectamos en medio del estudio? Nos desconectamos. Ahora dice volver. Entonces ya tiene que preocuparse que cada uno esté despierto. Tratar una vez y otra vez también que no se olvide la canción o leer algo para despertar a todos. זהו, תודה. Gracias. כן. איפה אנחנו, עמית? דברי הארי אות ה'. דברי הארי, punto 5, eso ya es asterisco. אז מה נעשה? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Nos conviene empezar esto ahora. Es un fragmento largo. Ya se trata de Arihanpin, Abaveima, todos esos discernimientos en Igulim y Osher. Hay más preguntas quizás para los hombres y las mujeres, o hacer un taller. ¿Ustedes qué recomiendan? Hay preguntas de mujeres. Eli tiene preguntas. ¿Hay diferencia entre línea y rectitud? ¿Acaso hay diferencia entre línea y rectitud? Por supuesto, uno es línea, el otro es rectitud. Línea es línea. Uno que tiene es la intención de arriba hacia abajo, y rectitud es que recibe con la restricción pantalla luz retornante que limita, que cada vez se conecta con el superior, por eso se llama
Aparte de rectitud, también línea. Versículo 8. Si las vasijas de círculo son pasivos, ¿por qué tienen un cli interno? Cli interno no es resultado del masaj, de la pantalla, o a veces el cli interno es resultado de la pantalla, ¿sí? ¿Cómo hay una vasija interna en círculos? Rabbi dice interno y externo. Esto es con respecto al otorgamiento y recepción que nosotros tenemos. Pero eso tiene que ver hasta cuánto que es cercano a la meta, más o menos, por eso hay externo e interno. Igualmente hay círculos dentro de los círculos, así se circundan como capas de cebolla. No puede haber que haya un círculo interno sin que haya los círculos externos que lo forman, lo rodean, lo establecen y de esta forma recibe y es operado por medio de ellos. ¿Tas? ¿Acaso el TES es el estado corregido? ¿Es el estado corregido? Revisa, no es un estado. El TES nos explica un montón de cosas que no aparecen en TES. Solo nos explica unas leyes que hay entre vasijas y luces en toda la realidad que hay entre nosotros. Se puede decir no que luces, sino creador y criatura. La criatura se divide en muchas partes, entonces el otorgamiento se divide en muchas partes. ¿Qué relación tenemos entre el otorgamiento del creador y la criatura? Y la influencia de las criaturas al creador. Que las criaturas hacen una restricción y no quieren recibir nada del creador, salvo que le provoquen el bien, como él quiere causarles a ellos. Por eso se conectan únicamente en eso que quieren hacerse el bien mutuamente y en ninguna otra cosa. No se toma en cuenta sus deseos, su deseo de disfrutar, solo en la medida que otorgan uno a otro. Cada uno vive dentro del otro. Como en la lectura del test nos acercamos a la corrección. Sí, primero aprendemos cuál es la naturaleza de las vasijas superiores. Hasta cuándo que las vasijas superiores otorgan y hasta cuándo que los inferiores pueden impresionarse y otorgarles de vuelta. En la medida que pueden otorgar el inferior al superior al inferior y cuánto que pueden estar conectados entre sí. Cuánto que se pueden abrazar, acercarse, besarse. Inclusive conectarse, acoplarse y dar a luz nuevas vasijas. Todo depende es en la medida que quieren estar en una conexión mutua. El Creador presiona a las criaturas de forma gradual, más y más y más,
la medida que puedan tolerar los inferiores y elevarse por encima del ego para otorgarle al Creador. A medida que puede elevarse por encima del ego, puede otorgar al Creador. Entonces, el Creador le da a las criaturas estas oportunidades de elevarse. Pregunta cómo emocionarse del test, de la misma manera como nos emocionamos de los secretos de Rabash. Si nosotros interpretamos correctamente el test, es como una sinfonía, es una ópera, una oratoria, que es la creación más completa que puede haber. Porque todos los artículos, cartas que leemos son como canciones, digamos. ¿Cómo llamarlo eso? Digamos, estribillos. Así, populares. Para el público. Para aquellos que entienden y sienten la profundidad que hay en la conexión entre el Creador y las criaturas, esa es una ópera de verdad que está en el test. ¿Cuáles son las sefirot en la luz? ¿Acaso la luz también se divide en sefirot? Va a decir, la luz se divide en sefirot a partir de los kelim. La luz misma no está dividida. Los kelim sienten las luces de acuerdo a sus cualidades, y dado que están incluidos con deseos, por eso sienten las luces como si dividieran una luz en muchas. Sí, es como, parece como que tenemos muchas luces, digamos, vidrios de colores, y recibimos una luz a través de todo tipo de vidrios de colores. Solo los receptores lo sienten así, lo reciben de esa forma. La línea, Rav dijo que la línea es algo que se otorga de abajo hacia arriba. No entiendo de qué hablan. La intención se construye de abajo hacia arriba. ¿Cuál es la función del igul, del círculo? Del círculo es para expresar la relación del Creador a nosotros, igual a todos, ama a todos, relaciona a todos de forma igual, quiere relacionarse con todas las criaturas, abrazar a todos, quiere que llegamos con esa misma relación hacia todos. Y para él no hay muchas criaturas, sino una sola criatura. Se divide en muchas cualidades. Bueno, nosotros también miramos a los niños. Ahora se comporta así, después así. Pero en realidad es un niño bueno, después un poco más malo. Quiero que nos conectemos juntos, que seamos que en la conexión de nosotros podamos llegar a la buena criatura. Pregunta, ¿por qué no nos relacionamos con el Creador con círculo, sino con línea? Porque no podemos relacionarnos con todas sus formas de otorgamiento, que Él es bueno y benevolente para los malos y buenos, y que no hay nada más que Él, que todo es Él. Eso es que nosotros tratamos de relacionarnos con Él. Eso nos lleva al círculo. Con esto terminamos. Hoy a la tarde tenemos un encuentro. Vamos a encontrarnos. ¿Está bien? Los abrazo y nos conectemos juntos. Ese es nuestro abrazo, nuestra conexión. No tenemos anuncios, solo horario.
Hoy a la tarde nos encontramos a la 1:40, horario de Israel, de 2 a 4, clase al mediodía. Les deseo lo mejor a todos, descansen y continuamos. Que tengan éxito. Canción. מתחברים אל המקור, בפרו ואקוודור, זורם נהר של אהבה, בין אילת לערבה, ברור שאין עוד מלבדו, בליסבון ובבורדו, בשהותו וגם מיטיב, בניו יורק ותל אביב. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Казахстан, Сибирь и Крым дышат воздухом одним. Устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine.